Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados, en este hermoso día de Shabbat. Y bueno, empezando mandándole un saludo a nuestros hermanos que nos siguen, que apoyan con su like en este humilde canal. Les mandamos un Shalom Gadol grande y que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, ¿verdad? Por lo regular, aquí ven 12, por lo regular son 12 los que están viendo, los que siempre ven nuestras exposiciones, ¿verdad? Y bueno, en especial nuestro hermano Gustavo, le mandamos un Shalom Gadol grande, que el Padre Eterno lo bendiga y lo guarde, ¿verdad? Que siempre él está apoyando con su like y mandándonos saludos, ¿verdad? Y a los otros 11 también, ¿verdad? Recordemos, son por lo regular son 12 personas las que escuchan estas exposiciones. Y recordemos, anoche dijimos qué significa el número 12, ¿verdad? El número 12 que significa gobierno, dominio y autoridad. Así es que, bueno, esto puede ser una buena señal, ¿verdad? Bueno, amados, tenemos esta porción es demasiado extensa, de la Parashá 43, ¿verdad? Que se llama Mashei, jornadas o etapas. Y bueno, realmente esta porción es muy interesante, ¿verdad? Por estas etapas donde pasó el pueblo, ¿verdad? Que muchas de ellas pues fueron malas. Y entonces de esto es lo que debemos aprender. Amén. Vamos a hacer las bendiciones para empezar. Amén. Y dice así con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Va'ed. Ve'avta et Yahweh Elohecha, bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Vechayo adevarim ha'ele asher anochi metzavecha yom alevavecha. Vetzinamtan levanecha. Vedivarta bam beshivtecha bebeitecha ubelektecha baderech. Ubeshovecha bekumecha. Ubshartan leol al yadecha vechayu. Vetotafot beyeinecha ubsaptan al mesusot beitecha ubishairecha. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Bendito sea nuestro Elohim. Ahora el Padre nuestro dice así: Avinu Sheba Shamayim, Yizkada Simcha, Tavo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu Tenanu Ayom, Usla Lanu, Et Jobotenu Kaasher Slamnu Gamanagnu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Ki Im Hatzenu Min Ara, Ki Leja Amamlaja, Beagebra Beatiferet, Leolmeyolamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Padre nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora la verajá por la lectura de la Torah. Dice así: Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amados, entonces tenemos esta porción que está
en el libro de Bet Midbar, libro de Números, capítulo 33, 11 al 49. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Solo un pequeño resumen, porque es bastante larga. Y aún así yo creo que vamos a tener que, ¿verdad?, tardarnos un poquito. Amén. Así es que comencemos. Mashei, jornadas o etapas. Amén. Y bueno, tenemos en el... A ver, permítame tantito. Tenemos en el Pasuk 11, ¿verdad? Primero que nada, déjeme arrimar este... A ver. Ok. Vamos a leer del 11 al 13. Dice así: y partieron del Yamsuf y acamparon en el desierto del Sin. Y ellos partieron del desierto del Sin y acamparon en Davkam, que significa espina o arcilla, ¿verdad? El desierto del Sin significa espina o arcilla. Ok, perdón, aquí lo volví a repetir. Y acamparon en Davka, que significa golpeado. Y ellos partieron de Davka y acamparon en Alush, que significa yo amasaré lejem. Yo amasaré lejem. Bueno, tenemos este pequeño comentario, ¿verdad? Dice... en Alush recibieron el maná por primera vez. Miren qué interesante, ¿verdad? Por eso se llama etapas la porción, ¿verdad? Que pasaron estas tipo de etapas, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí: amasaré lejem. Ellos partieron de Dokaf y acamparon en Alush, que significa yo amasaré lejem, amasaré pan. Y tenemos el 14. El 14 dice: y ellos partieron de Alush y acamparon en Refidim, en el lugar de descanso, y no había allí aguas para que el pueblo bebiera. El 14, a ver, ¿qué tenemos aquí? Dice: en Refidim fueron atacados por Amalek también. ¿Sí? En Refidim fueron atacados por Amalek. Tenemos otro comentario, perdón. Tenemos otro comentario en la Torá. A ver, dice así. Dice: y no hubo allí agua. El versículo mantiene la tónica del capítulo en el sentido de que brinda muy pocos detalles sobre todos los sucesos que ocurrieron durante los viajes. Por ejemplo, omite de el versículo 8 el milagro del endulzamiento del agua. Y en el versículo 11 tampoco menciona que el maná empezó a caer en el desierto del Sin. Sin embargo, al mencionar aquí escuetamente la ausencia de agua, la Torá alude a los importantes acontecimientos que tuvieron lugar en Refidim, incluyendo la falta de agua, la animadversación hacia Elohim y Moshe, la roca de la cual emanó agua, y la guerra contra Amalek, ¿verdad? Y la guerra contra Amalek. Pero bueno, ya dijimos que allí fue donde Amalek, ¿verdad? Fue y atacó. Sí, en el 14, ¿verdad? Dijimos, dice, Refidim fueron atacados por Amalek. Bueno, tenemos el 15
el 15 dice, y ellos partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí, ¿verdad? Y bueno, en el desierto del Sinaí entraron en el pacto con Hashem y recibieron la Torá, ¿sí? Allí en el Sinaí, que significa espinoso, entraron en pacto. Baruch Hashem. Y tenemos el 16, pasamos al 16. Dice, y ellos partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot HaTabá, que significa sepulcro de lujuria. Sepulcro de lujuria. Y dice, aquí tenemos Kibrot HaTabá, significa tumbas de la codicia, ¿verdad? Acá lo tradujeron así, porque aquí sepultaron a los que habían sido codiciosos. A ver, dice aquí sepulcros de lujuria. Bueno, a ver, tenemos, me parece que acá tenemos un pequeño comentario. El 16, aquí lo tenemos, sí, dice, dejaron el Sinaí casi un año después, ¿verdad? Según el Éxodo 10:11. Dice, año en el cual recibieron la Torá, edificaron el tabernáculo y cometieron el pecado del becerro de oro. Acamparon en Kibrot HaTabá y literalmente las tumbas del deseo. La tumba del deseo, así lo traduce la Torá, porque muchos israelitas murieron ahí como resultado de su deseo por la carne. Recuerden que llovieron codornices, ¿verdad? Y estos fueron tan codiciosos que agarraron de más, lo pusieron a secar la carne y se les vino una plaga que, ¿verdad? Como los que andan estudiando la Torá científicamente, pues van a decir que se vino la plaga por la contaminación de la carne, ¿verdad? Tantas moscas o X, pero las moscas no se acercaban. Cuando estás con Elohim, las moscas no se acercan. O sea que la plaga vino por medio de Hashem. La plaga vino por medio de Hashem. No es que porque tenían tanta carne vino una plaga, ¿verdad? No. O que porque comieron mucho les hizo daño. No. La plaga vino por medio de Hashem. Eso que no se nos olvide, ¿verdad? Los de ciencias bíblicas son los que van a decir, no, pues se les vino una mortandad porque comieron de más, o porque comieron mucha carne, o porque la carne se contaminó, porque estaban en el sol ardiente, ¿verdad? En el desierto, no había refrigeración, ¿cómo se iba a mantener fresca la carne, ¿verdad? Todo eso lo pueden decir ellos. Pero no, la plaga, como les digo, vino por la mano de Hashem. Amén. A ver, y bueno, tenemos que leer el 17. Y ellos partieron de Kibrot HaTabá y acamparon en Hatzetzeró, que significa asentamiento. Asentamiento. Bueno, leamos el 18. Y ellos partieron de Hatzetzerot, del asentamiento, y acamparon en Ritama. No enfermedad. En Ritama, no enfermedad. Bueno, dice aquí, en Ritama fueron enviados los 12 espías o exploradores. ¿Sí? Allí fue donde fueron enviados. ¿Sí? A ver, vamos a ver, acá tenemos, se me hace que un comentario de la Torá en Ritama. Este es otro nombre del lugar desde el cual los espías fueron enviados en su misión, y su nombre original es Kadesh. El nombre original es Kadesh. El nombre Ritama es una alusión al pecado de la Lashon Hará o maldicencia que tuvo lugar allí, porque quienes difunden chismes, calumnias, merecen ser
merecen ser quemados en el fuego, alimentados por carbones de árbol de Rotem. El pueblo estuvo en este campamento durante 19 años. Miren lo que dicen los Jajamim. Estuvieron durante 19 años aquí. Miren que esto es, creo que es el lugar donde más estuvieron, ¿verdad? 19 años, imagínense, para que se acordaran de lo que había sucedido, para que también nosotros nos recordemos. Miren qué importante es saber esto, ¿verdad? 19 años en un solo lugar donde se cometió un pecado, ¿qué se podría decir? Que yo creo que a la vista de cuando ellos lo cometieron, no pensaron que iba a ser de esa magnitud, pero el pecado fue grandísimo, grandísimo, porque allí se condenó, ¿verdad?, a toda una generación. Recordemos que allí se condenó a toda una generación, ¿sí? Porque estos 10 varones no nomás traían la Shon Hara, o la, ¿verdad?, hablar mal de la tierra, sino que convencieron al pueblo del pecado. Miren qué importante es antes de desviarse, ¿verdad? Antes de, pues, ¿cómo les diré? Antes de empezar o cambiar nuestra manera de pensar, debemos de investigar bien para que no caigamos en estas trampas, ¿verdad? Del adversario, de la adversidad. Porque la adversidad es demasiada. Sí, por eso hay que mantener la kedushá, hay que mantener la santidad todo el tiempo. Sí. Amén, amén. Bueno, creo que no bajé la cámara. Estamos en el... Ahí. A ver, déjeme percatarme bien. Ok. Ok, leímos el 18 y 19. No, el 19 no. Dice, bueno, vamos a leer el 19 hasta el 21. Dice, y ellos partieron en Ritama y acamparon en Ridmón Peretz, que significa granada de discordia. Y ellos acamparon en Rimot Peretz y acamparon en Libná, que significa pavimento. Y ellos partieron de Libná y acamparon en Rishá, que significa arruinar. Arruinar. Bueno, vamos a leer el 22. Dice, y ellos partieron de Risha y acamparon en Kehelat, que se llama ensamblaje. Kehelat significa ensamblaje. Ok, y tenemos aquí un pequeño comentario. Kehelat se reveló el grupo de Korah. Ok, aquí en Kehelat se reveló el grupo de Korah. Ok. Y, ok, el 23 dice, y ellos partieron de Kehelat y acamparon en el monte Safer, que significa belleza. Belleza. A ver, aquí tenemos un pequeño comentario. Dice, según el Targum Jonathan, el monte Seferet era una montaña con frutos hermosos. Con frutos hermosos. Ahorita se me vino a la mente el libro de Asher. El libro de Asher, donde dice que nuestro padre Abraham plantó un huerto grande donde toda la gente podía ir a comer y a cortar frutas. ¿Verdad? Ahorita que se me vino a la mente por esto, ¿verdad? No sé si tenga relación, pero se me vino a la mente. Ok, bueno.
Entonces tenemos el 23, vamos a leer el 24. A ver, ¿dónde estamos? Ok, 24. Y ellos partieron del monte Shefer y acamparon en Adará, que significa miedo. Y ellos partieron de Adará y acamparon en Magelot, que significa lugar de reunión. Ok, déjenme bajar la cámara. Ok, ahí está. Ay, perdón. Ok. Ok, aquí donde nos quedamos. Lugar de reunión en el 25 dice, y ellos partieron de Magelot y acamparon en Tahat, que significa estación. Y ellos partieron de Tahat y acamparon en Teraj, que significa demora. Y ellos partieron de Teraj y acamparon en Mitkat, que significa dulzura. Significa dulzura. El 29. Y ellos partieron de Mitkat y acamparon en Hashmonah, que significa gordura. Amén. A ver, permítame. Amén. Y dice el 30. Dice, y ellos partieron de Hashmonah y acamparon en Moserot, que significa bonos. Y ellos partieron de Moserot y acamparon en Benei Yacán, que significa hijos de torcer. Y ellos partieron de Benei Yacán y acamparon en Hor Hagigad, que significa hendidura de Gidgad. Ok. A ver, tenemos. Y ellos partieron de Hor Hagigad y acamparon en Yotbatá, que significa agrado. Y ellos partieron de Yotbatá y acamparon en Aborná, que significa pasaje. Y ellos partieron de Abroná y acamparon en Etzoi Geber, que significa columna o hueso de hombre. Amén. Bueno, 36. Permítame, el 36 dice, y ellos partieron de Esrón Geber y acamparon en el desierto de Tzin, que está en Kadesh. Bueno, dice aquí el comentario que es Kadesh. Este no es el Kadesh de los espías, porque aquel estaba en el desierto de Param, y aquí se le denomina Ritma. El arribo de Kadesh de este versículo ocurrió en Rosh Hodesh Nisan del año 40 desde el Éxodo. Fue aquí que Miriam murió y donde se decretó que Moshe y Aarón no entrarían a la tierra. Amén. Bueno, entonces ese es el 36. Y luego dice, vamos a leer del 37 hasta el 39. Dice, y ellos partieron de Kadesh y acamparon en Monte Or, que significa montaña, en la frontera de la tierra de Edom. Y subió Aarón el Cohen a la montaña Or como ordenó Yahweh, y él murió allí, y en el año 40 después que salieron los hijos de Israel de la tierra de Misraim. Y Aarón de edad de 3 y 20 y 100 años, de 123 años de edad, cuando él murió en el monte Or. Ok, cuando él murió en el monte Or, dice aquí. Dice, el monte Or está situado al lado oriental del valle de Arabá. Es la montaña de piedra
areniza más alta de Edom, al lado oriental de la vieja ciudad de Petra. Or significa montaña. Hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón, en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. Miren qué interesante, no sabía yo esto. No sabía yo que se tenía más o menos la ubicación. Bueno, aquí dice más o menos, ¿verdad? La ubicación de la tumba de Aarón. Amén, amén, amén. Bueno, vamos con el 40. A ver, déjenme ver si se ve en la cámara. Ok, vamos a bajar la cámara. Ahí mero. Bueno, 40 dice: y escuchó el cananí, rey de Arad, y él habitaba el Negev en la tierra de Canaán, de la llegada de los hijos de Israel. Y ellos partieron del monte Or y acamparon en Salmoná, que significa sombra. 42. Y ellos partieron de Salmoná y acamparon en Punot, que significa oscuridad. Amén. Y bueno, aquí tenemos un comentario sobre el 42. Dice así, dice: en Punón los hijos de Israel se quejaron por el maná, y por eso vinieron las serpientes. ¿Verdad? Por eso vinieron las serpientes. Bueno, aquí tenemos otro, dice, el versículo alude a la batalla detallada en el 21, 1 al 3. En el 21, 1 al 3. A ver, vamos a ir para allá. Vamos a leerlo acá en la Torá. ¿Verdad? A ver, permítame. Vamos a ir para allá. Dice que el 40, dice el versículo, alude a la batalla detallada en el 21, del 1 al 3. Vamos a ver qué batalla fue ahí. 21, del 1 al 3. Aquí lo tenemos. Dice: y escuchó el cananeo, rey de Arad, que moraba en el sur, que llegaba a Israel por la ruta de los espías, y combatió con Israel y tomó de él cautivo. E hizo Israel una promesa, dice, a Hashem, diciendo: si me das al pueblo este en mis manos, consagraré sus ciudades. Y oyó Hashem la voz de Israel, y entregó a los cananeos, y los consagró a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre del lugar Jormá. Jormá. ¿Verdad? Bueno, esto fue lo que sucedió allí, ¿verdad? En el 40, 42, 40. Sí, en el 40, 42, 41. A ver, tenemos, sí, en el 40, perdón. En el 40, ¿verdad? Y bueno, 41, vamos a leer 41, 42, 43. Dice: y ellos partieron del monte Or y acamparon en Salmoná, que significa sombra. Y ellos partieron de Salmoná y acamparon en Punot, oscuridad. Y ellos partieron de Punot y acamparon en Obot. En Obot. Bueno, aquí tenemos un comentario sobre esto. Y dice: y todos estos lugares están a lo largo del desvío que los israelitas debieron tomar alrededor de la tierra de Edom, puesto que su rey se rehusó a permitirles atravesar su país. En el camino, los israelitas cayeron presa de la frustración y se quejaron contra Elohim y Moshe. Por ello fueron acometidos por serpientes venenosas, cuyo ataque continuó por toda esa ruta. Elohim le dijo a Moshe que
hiciera una serpiente de cobre, como se relató anteriormente. Sí, miren lo que sucedió, porque Edom no los dejó pasar, ¿verdad? No los dejó pasar. Bueno, ya, amados, creo que nos fuimos rápido, pero fue muy importante, ¿verdad? Fue muy, muy importante. Nos paramos en los más, en los versículos más importantes, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a terminar. Dice, y ellos partieron de Obot y acamparon en Heyei Ha-barim, que significa ruinas de Abarim, en la frontera de Moab. 45. Y ellos partieron de Heyei Ha-barim y acamparon en Dibón Gad, que significa debilidad de Gad. Y ellos partieron, miren, y hay que escudriñar los nombres, hay que ver, ¿verdad?, qué se hizo en esos lugares, ¿verdad? Si usted tiene tiempo, por eso les estoy dando los significados. Bueno, aquí están en el Sefer Dabar. Y ellos partieron de Dibón Gad y, permítame, y ellos partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayim, que significa ocultando las dos tortas. Y ellos partieron de Almón Diblatayim y acamparon en los montes de Abarim, que significa región de allá, frente a Nebo, de raíz de Nabí, de profeta. Amén. Y ellos partieron de los montes de Abarim y acamparon en Arabá, que significa valle, o estepa, o desierto, de Moab, junto al Jardén, al lado de Jericó. Y ellos acamparon junto al Jardén del Beit Yeshimot, que significa casa del desolación, hasta Bel Ha Shetim, que significa prados de acacias, en el Arabá, valle estepa o desierto de Moab. Amén. Bueno, tenemos ya para terminar, amados, ¿verdad? Para terminar, disculpen si me fui un poco rápido, pero bueno, era necesario. Tenemos este comentario sobre este pasuk último, 49. Dice, allí murieron 24,000 israelitas por el pecado de Baal Peor. Aquí está escrito que el campamento se extendía desde Beit Hayashimot hasta Abel Shittim, lo cual puede darnos una idea de su tamaño. El Talmud relata cómo Rabá bar Haná dijo que había visto este lugar desde Beit Yeshimot hasta Abel Shittim y que mide 3 parashot por 3 parashot. Una parashá en plural, parashot, mide 4,000. Mide a 4 millas. Rashi menciona que el campamento de los hijos de Israel mide 12,000 o 12 millas. Bueno, aquí está abreviado. No dice 12,000. Un mil corresponde a ver, aquí lo van a traducir. Dice, un mil corresponde a 1080 metros. 1080 metros, para que se den una idea. Esto significa que se trata de un total de unos 13 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de largo, lo cual equivale a 168 kilómetros o 16,800
16.800 hectáreas. Amén, amén, amén. Bueno, eso es todo, amados. Eso es todo de esta porción. Todavía falta mucho para estudiar esta porción, ¿no? Pero bueno, dimos una pequeña introducción, una pequeña exposición, ¿verdad? Espero que sea de ayuda para todos ustedes en este hermosísimo día de Shabbat. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natah betoheinu Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la bendita Torah. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, te damos toda rabá por habernos dado tu bendita Torah, tus benditas instrucciones, Avinu Malkinu, y tus mitzvot. Te damos toda rabá en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados Sajina Hayot. Hay que seguir estudiando en este hermoso día de Shabbat. Recordemos que la Parashot es muy extensa y, ¿verdad? Y todavía falta la Haftarah. Así es que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.